El aparato reproductor masculino, junto con el aparato reproductor femenino, son los encargados de garantizar la reproducción humana. Ambos se componen de gónadas, que son órganos sexuales donde se forman los gametos y donde se producen las hormonas sexuales. También está compuesto por las vías genitales externas y genitales internos. Los testículos son los principales órganos del sistema reproductor masculino. Producen las células espermáticas y las hormonas sexuales masculinas. Ellos se encuentran alojados en el escroto o saco escrotal, que es un conjunto de envolturas que cubre y aloja a los testículos en el varón. El pene está formado por el cuerpo esponjoso y por los cuerpos cavernosos. Por su parte, el cuerpo esponjoso es la más pequeña de las tres columnas del tejido eréctil que se encuentran en el interior del pene. Las otras dos son de los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso está ubicado en la parte inferior del miembro viril. El glande es la última porción y la parte más ancha del cuerpo esponjoso y presenta una forma cónica. Los cuerpos cavernosos constituyen un par de columnas de tejido eréctil, situadas en la parte superior del pene, que se llenan de sangre durante las erecciones. El epidídimo está constituido por la reunión y apelotonamiento de los conductos semíferos. Se distingue una cabeza, cuerpo y cola, que continúa con el conducto deferente. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho. Está presente en todos los mamíferos machos. Los conductos deferentes son un par de conductos rodeados de músculo liso. Cada uno mide 30 centímetros de largo aproximadamente. Se conectan el epidídimo con los conductos eyaculatorios, intermediando el recorrido del semen entre estos. Durante la eyaculación, el músculo liso de los conductos se contrae, impulsando el semen hacia los conductos eyaculatorios y luego a la uretra, desde donde es expulsada al exterior. La vasectomía es un método de anticoncepción en el cual los conductos deferentes son cortados. Las vesículas seminales secretan un líquido alcalino y viscoso que neutraliza el ambiente ácido de la uretra. En condiciones normales, el líquido contribuye alrededor del 60% del semen. Las vesículas o glándulas seminales son unas glándulas productoras de aproximadamente el 3% del volumen del líquido seminal, situadas en la excavación pélvica, detrás de la vejiga urinaria, delante del recto e inmediatamente por encima de la base de la próstata, con la que están unidas por su extremo inferior. Los conductos eyaculatorios constituyen parte de la anatomía masculina. Cada varón tiene 2 de ellos. Comienzan al final de los vasos deferentes y terminan en la uretra. Durante la eyaculación, el semen pasa a través de estos conductos y es posteriormente expulsado del cuerpo a través del pene. La próstata es un órgano glandular del aparato genitourinario, exclusivo en los hombres, con una forma de castaña localizada enfrente del recto, debajo y a la salida de la vejiga urinaria. Contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. La uretra es el conducto por el que discurre la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La función de la uretra es excretora en ambos sexos y también cumple una función reproductiva en el hombre, al permitir el paso del semen hasta las vesículas seminales que abocan a la próstata
hacia el exterior. Las glándulas bulbouretrales son también conocidas como glándulas de Cooper. Son dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata. Su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Este líquido puede contener espermatozoides, generalmente arrastrados, por lo cual la práctica de retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación no es un método conceptivo efectivo. El aparato reproductor femenino está compuesto por los siguientes órganos. Los ovarios son los órganos productores de gametos femeninos u ovocitos, de tamaño variado según la cavidad y la edad. A diferencia de los testículos, están situados en la cavidad abdominal. El proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos se llama ovulogénesis y se realiza en las cavidades de folículos cuyas paredes están cubiertas de células que protegen y nutren al óvulo. Cada folículo contiene un solo óvulo, que madura cada 28 días aproximadamente. La ovulogénesis es periódica, a diferencia de la espermatogénesis, que es continua. Las trompas de falopio son conductos de entre 10 a 13 centímetros que comunican los ovarios con el útero y tienen como función llevar el óvulo hasta él para que se produzca la fecundación. En raras ocasiones el embrión se puede desarrollar en una de las trompas, produciéndose un embarazo ectópico. El orificio de apertura de la trompa al útero se llama ostium tubárico. El útero es un órgano hueco y musculoso en el que se desarrolla el feto. La pared interior del útero es el endometrio, el cual presenta cambios cíclicos mensuales relacionados con el efecto de hormonas producidas en el ovario, que son los estrógenos. La vagina es un conducto de 10 a 15 centímetros de largo que comunica el útero con el exterior. Este órgano es sumamente elástico, sirve de receptáculo al pene y a los espermatozoides y constituye la vía de salida del bebé cuando nace. Las paredes de la vagina están formadas por músculo y tejido conjuntivo fibroelástico. Están normalmente plegadas hacia adentro, pero pueden distenderse dejando un espacio interno de 10 centímetros o más de diámetro, lo suficientemente amplio para dar paso a un bebé. El clítoris es un órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer. Se considera el homólogo del pene, concretamente al glande. Los labios, número de 2 a cada lado, se dividen en labios mayores y labios menores. Son pliegues de piel salientes, de tamaño variable, constituidas por glándulas sebáceas y sudoríparas e inervadas. El monte de Venus es una almohadilla adiposa en la cara anterior de la sínfilis púbica, cubierta de vello púbico y provista de glándulas sebáceas y sudoríparas. El vestíbulo vulvar es un área en forma de almendra perforada por 6 orificios, que son el meato de la uretra, el orificio vaginal, las glándulas de Bartolino y las glándulas parauretrales de Skene. Las enfermedades del sistema reproductor femenino más comunes son la vaginitis, que es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal, por lo que en general suele acompañarse con un aumento de la secreción vaginal. El cáncer de ovario es el quinto cáncer más común entre las mujeres. Provoca más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor femenino. La causa de este cáncer es desconocida. El cérvix o cuello uterino es la parte más baja del útero
y es el lugar donde crece el bebé durante el embarazo. El cáncer de cuello uterino es causado por un virus llamado virus del papiloma humano, VPH. Este virus se contagia por contacto sexual. La endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica, así como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. No existe cura para la endometriosis, aunque existen diferentes tratamientos que incluyen analgésicos para el dolor, tratamientos hormonales y cirugía. Los quistes de ovario en su mayoría son quistes funcionales, cuyas causas son las hormonas. Un quiste funcional de ovario puede aparecer en el ciclo menstrual. Las hormonas sexuales producidas por el propio cuerpo son las que originan el cambio en el ovario, pero a veces puede también aparecer como efecto secundario de un tratamiento hormonal o cuando las propias hormonas del cuerpo no funcionan correctamente. Otra enfermedad del sistema reproductor femenino es el síndrome de ovario poliquístico, también llamado síndrome de Stein-Levetal. Es un trastorno endocrino que causa uno de los desequilibrios hormonales más frecuentes en edad reproductiva. La fimosis es una enfermedad del aparato genital masculino. Es cuando el prepucio presenta una abertura estrecha y no permite la salida del glande, lo cual solo se corrige con una cirugía. La criptorquidia es cuando uno o los dos testículos no descienden al escroto y se quedan en el abdomen. Si no se corrige este padecimiento con la cirugía antes de la pubertad, se puede atrofiar el testículo o los dos testículos que no descendieron, lo que produce esterilidad. La hipertrofia prostática es el aumento anormal del tamaño de la próstata, lo que dificulta la micción al oprimir a la uretra. A partir de los 50 años, las revisiones urológicas del aparato reproductor masculino son imprescindibles y si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, es necesario acudir al urólogo una vez cumplidos los 40 o 45 años de edad. El cáncer de próstata es otra enfermedad del aparato genital masculino y es bastante frecuente en el varón adulto. La esterilidad puede ser producida por falta de espermatozoides o por defectos de los mismos, por ejemplo, la falta de movilidad o el escaso número de ellos. Se considera que un hombre es estéril cuando su semen tiene menos de 20 millones de espermatozoides por mililitro.